el 15 de octubre, Sí. porque hay que recordarle a ese partido y a ese gobernador electo que fue la Asamblea Nacional Constituyente la que convocó a elecciones regionales el 15 de octubre y allí de manera acomodaticia, oportunista, sí fue válido la autoridad de la Asamblea Nacional Constituyente. La ley es muy clara, no es una opinión de Carolis Pérez, ni siquiera una decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, sino que el marco jurídico que está vigente en nuestro país indica que en caso de no juramentarse y de mantenerse en desacato se llamará nuevamente a elecciones en ese estado. Y seguramente en los próximos días habrá pronunciamiento de los poderes a los cuales les corresponde definir cuál es la situación en el estado Zulia. Flaco favor le hace él al pueblo del Zulia al cual se refiere con tanta vehemencia en su discurso, si no es capaz de apegarse a la autoridad de la Asamblea Nacional Constituyente nuevamente, porque ya lo hizo cuando acudió a las elecciones. Pero fíjate, Caroli, que la propia recién electa gobernadora del Táchira, Lady Gómez, salió diciendo públicamente, reclamándole a Guanipa y además diciéndole al país, mire, este señor desconoció la decisión, la voluntad del Estado Zulia, porque nosotros le preguntamos a la gente, fuimos a encuentros con el pueblo y el pueblo fue quien nos dijo a nosotros, vayan a juramentarse, hagan lo necesario para que asuman las gobernaciones. Y este señor Guanipa no solamente desconoce a la Asamblea Nacional Constituyente, lo triste es que también está desconociendo a sus propios votantes. Pues sí, y justamente esa ha sido la actitud recurrente de la derecha, el desconocer lo que dicen las mayorías y pensar que son dueños de la verdad absoluta y a partir de allí actuar en términos individuales agrediendo a todo aquel que discrepe de sus opiniones. Ayer yo observaba las declaraciones de la gobernadora del Táchira, de Lady Gómez, y luego la respuesta del gobernador electo del Zulia, triste respuesta además, refiriéndose en términos ya personales a la gobernadora del Táchira y ofendiéndola en su condición de mujer, lo cual nuevamente deja de manifiesto la misoginia por parte de estos compañeros que tristemente han asumido la dirigencia de una fuerza que es real en nuestra sociedad, que son las fuerzas de la contrarrevolución. Aquellos que no saben o que se les pudo haber escapado la misoginia es la aberración que tienen algunas personas en contra de las mujeres. En este caso, nosotros alarmadamente vemos como muchos dirigentes de la oposición, pues, realmente aborrecen a las mujeres, tienen ese problemita, pues. Pues sí. Es una cosa loca. Bueno, cada quien con sus opiniones y cada quien con sus locuras. Nosotros acá sí queremos decirle que los muertos entierren a sus muertos, que la derecha está hundiéndose en un debate interno que realmente expresa lo que se venía manifestando en la mal llamada Mesa de la Unidad Democrática. Y qué feo, como se sacan los trapitos. Pues sí, sí, de nuestro lado no es que no haya diferencias, existen, mas sin embargo nosotros sabemos cómo debatirlas y tenemos claridad. En casa, además. No, y tenemos claridad en un plan. Nosotros nos encontramos todos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Plan de la Patria, y tenemos un proyecto de país. Que eso es lo que nos salva, porque ¿qué pasa? Ellos van como un barco a la deriva, ir siempre en direcciones donde alguien te grita, vamos por aquí, ahora vamos por allá, porque no tienes un plan. El plan, recuerda que siempre ha sido el primer plan de la nación propuesto por la dirigencia opositora, fue derrocar al presidente Hugo Chávez Frías. Y el segundo gran plan de la nación propuesto por la oposición venezolana fue derrocar al presidente Nicolás Maduro Moro. Es decir, no hay propuesta de país. Y yo te quiero atajar allí, Roberto, porque no es que le griten vamos por aquí o por allá, más triste es que te muestren un fajo de billetes de un lado y del otro y en función de eso tú muevas el timón del barco que vas guiando, ¿sabes? Ellos son amigos del presidente de Perú, recuerda que el presidente de Perú le gusta mover la colita como los perritos al imperio, entonces pues, ellos son muy imitadores. Pues sí. Sí, y eso es aún más triste, el tener que moverse en función de intereses económicos y que tu conciencia y tu accionar tenga precio. Ha de ser, insisto, uno de los mayores defectos de la oposición actual. Nosotros insistimos en que hace falta y este país se merece una oposición seria, porque el debate político en nuestro país seguramente genera propuestas que van a dar con el bienestar de la mayoría de la población y por eso entonces nosotros hemos llamado a un gran debate desde la Asamblea Nacional Constituyente para construir en colectivo soluciones, en este caso a la grave crisis económica que nos aqueja, que justamente es producto
por un lado, de errores nuestros, pero en su gran mayoría de ese accionar apátrida de la derecha venezolana. Es que fíjate, nunca se ha desconocido por parte del gobierno los errores que se ha podido cometer, pero es muy difícil, más allá de los errores que uno pueda cometer y de las buenas voluntades y del trabajo incesante que todos sabemos y nos consta de nuestro presidente del pueblo, Nicolás Maduro Moro, si dentro de nuestra propia casa, que se llama Venezuela, los que conviven con nosotros están saboteando y están cortando la luz, y están cortando los cables, y están metiendo zancadillas, y están propiciando un deterioro del bolsillo del venezolano inducido como nunca antes en la historia, algo criminal. Y en función de eso, nosotros como Asamblea Nacional Constituyente, electa por las mayorías, pues el pueblo también está esperando una respuesta. ¿Qué estamos haciendo en función precisamente del tema económico? Pues, porque hay gente que nos acusa, dice es que la Asamblea no está haciendo nada. Y uno que está aquí metido y sabe todo lo que ha pasado dentro y fuera de la Asamblea, en permanente consulta popular, sabemos que no podemos, una cosa es o inventamos o erramos y otra cosa es la improvisación. Y aquí las cosas se están tomando como debe ser. Y el presidente Nicolás Maduro Moro ha demostrado ser un estratega. Y así lo tenemos que reconocer y además apoyar. Pero más allá de eso es bueno que te escuchen a ti como subsecretaria de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, que le digas qué estamos haciendo en materia económica. Pues han sido 3 meses, casi 3 meses muy convulsos dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, porque no fue poca cosa la responsabilidad que se asumió allí. Ningún país puede avanzar y desarrollarse en el plano económico si no hay paz social, si no hay paz política. Y precisamente por lo que tú indicabas, la revolución no es improvisación, todo lo contrario. La revolución se debe planificar y se debe planificar incluso en los términos más minuciosos. Y por tanto, nuestro alto mando político, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, trazó una senda para alcanzar en primer lugar paz social y paz política, porque a quienes nos puedan acusar de flojos o de... Yo leía, en algunos casos alguien se burlaba porque parecía que era primera vez, decían, que esos constituyentes van a Caracas, y hay que decirle a esas personas tan citadinas, pues que sí, que hay constituyentes que por primera vez estaban pisando Caracas, que por primera vez entraron a este palacio tan hermoso y tienen que dejar registro de su experiencia de vida, porque su experiencia de vida es revolución. Claro. Pero volviendo al tema, en primer lugar, la constituyente, a quienes, insisto, ven que se ha hecho poco o mucho, no es mi trabajo valorarlo, pues estoy dentro y quizás esté parcializada, pero invitarles a ver el inicio del año, plagado de violencia, con más de 100 muertos, producto de un llamado irresponsable de fuerzas de la derecha que insisten en el fascismo. No tenemos ni 3 meses. Sí, y cómo se ha superado entonces esa primera etapa de este año con un gran esfuerzo y con temple de acero para poder llegar hasta acá. Entonces, al llegar en primer lugar, ¿qué había que hacer? Justicia. Justicia, no olvidar a quienes justamente a partir de ese llamado cayeron en las calles venezolanas, siendo o de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siendo de las mismas fuerzas opositoras, y entonces todo el mundo parece olvidar y pasar la página, y no, hay que llamar y hacer justicia. Hay que además generar condiciones para que nosotros nos podamos encontrar en un ascensor, en un pasillo, en cualquier espacio con alguien que no comulgue con nuestras ideas sin el temor de ser agredidos unos y otros. Y por tanto la ley contra el odio que se está debatiendo en las calles es un llamado a eso. Y a partir de allí, con la herramienta que han utilizado, que son los precios, para golpear a quienes insistimos en mantenernos en la senda de la revolución, es nuestro deber ir tomando acciones contundentes, en primer lugar para controlar los precios. Y muchos hablan entonces, y ahí se abre un gran debate, de ir hacia los minoristas, hacia los comerciantes, otros hablan de ir justamente con los grandes empresarios, y es que hay que impulsar un gran diálogo nacional para, por un lado, acabar... De concientización también. Sí, de conciencia, pero también de un ejercicio de autoridad muy fuerte por parte nuestra para controlar a quienes creen que andan impunes. Un fin a la impunidad, que es lo que nos va a garantizar a nosotros que se enderecen los entuertos. No se aparte, al regreso seguimos aquí con la constituyente y subsecretaria de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, Carolis Pérez, aquí en Hablando Constituyente por ANTV, el canal del pueblo legislador.
Al Distrito Capital, 22.257 millones de bolívares. En el estado Amazonas, arrancandito, Miguel Leonardo, 6.298 millones de bolívares. Estado Anzoátegui, Barreto Sira, 19.064 millones de bolívares. Estado Apure, Carrizales, 9.711 millones de bolívares. Estado Aragua, 20.182 millones de bolívares. Estado Barinas, 12.400 millones de bolívares. Estado Bolívar, 19.932 millones de bolívares. Estado Carabobo, 25.696 millones de bolívares. Estado Cojedes, 7.728 millones de bolívares. Del Tamacuro, 6.377 millones de bolívares. Falcón, 13.517 millones de bolívares. Guárico, 12.329 millones de bolívares. Lara, 21.692 millones de bolívares. Mérida, 13.194 millones de bolívares. Miranda, 31.864 millones de bolívares. Por fin. Monagas, 13.090 millones de bolívares. Nueva Esparta, 9.636 millones de bolívares. Portuguesa, 13.331 millones de bolívares. Sucre, 13.627 millones de bolívares. Táchira, 15.278 millones de bolívares. Trujillo, 11.786 millones de bolívares. Yaracuy, 10.739 millones de bolívares. Zulia, 40.027 millones de bolívares. Vargas, 7.756 millones de bolívares. Aprobados estos recursos. Aquí están los recursos para los municipios también, que suma, atención Ernesto, que me escucha, toma nota Ernesto, esto hay que explicárselo bien al país Ernesto, suma 471.903 millones de bolívares, contante y sonante, gracias a la recaudación de los impuestos que se le regresa a las regiones en inversión pública. Estamos de vuelta aquí en Hablando Constituyente con la constituyente Carolis Pérez. Carolis, teníamos abierto el tema no solamente de lo que ha significado la Asamblea Nacional Constituyente en pro de la paz, porque para nadie es un secreto que de la guarimba, del desasosiego, incluso la quema de personas, pasamos a un clima de sosiego que debemos seguir cuidando y que pareciera que por actitudes como la del mismísimo recién electo Juan Pablo Guanipa, quisieran volver a encender lo que ya hemos logrado apagar. ¿Tu opinión? Pues sí, nosotros insistimos en la paz no como un discurso banal, más bien como una acción colectiva, y recordemos que este equipo, porque somos parte todos de un equipo y hay que sentirse orgulloso de ello, va encabezado por un lado con Nicolás Maduro como presidente, como estratega. Por otro lado está el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, con el partido en la calle, y recordemos lo que significó pasar a la ofensiva en ese sentido y remoralizar a las fuerzas en la calle. Y por otro lado... ¿Que lo logró? Sí, claro. Lo logró, nosotros lo comentábamos cuando el camarada y constituyente Diosdado Cabello comienza a girar por todo el país en esos actos de calle, en esos actos de masa, significa remoralizar al pueblo. Así es. Precisamente producto de que nos habían atacado por todas partes, el pueblo estaba decaído, desanimado, y es él el que le inyecta ese ánimo que vemos luego traducido en esas elecciones primero, que fue la convocatoria de la constituyente. Así es, e insurge la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente en el escenario político nacional, con una mujer al frente, con Delcy Rodríguez, que además, y yo quiero recordarlo, fue en un gobierno ADECO que lamentablemente a su padre lo torturaron y asesinaron, y fue ella quien tuvo que juramentar a 3 gobernadores ADECOS y a una gobernadora, lo que eso también en lo personal significa. Entonces, que nosotros nos sintamos orgullosos de militar en la revolución es porque sabemos cada uno cuál es nuestro rol, desde la máxima autoridad de nuestra vanguardia hasta el militante que está en la VC, Qué bueno que está que en la tocas ese patrulla. tema, que lo estaba pensando. Cuando nosotros hablamos de tolerancia y hablamos de respeto, no solamente lo hablamos, lo demostramos. Lo que hizo valientemente la presidenta Delcy Rodríguez al juramentar, pararse, revivir, porque los seres humanos estamos llenos de emociones.
no somos extraterrestres ni andamos por allí con una caparazón de hierro y el corazón frío. Y pararte y juramentar a quienes de alguna manera representan ese fascismo, esa represión, esa antidemocracia es difícil, pero es un acto muy bonito y de un ejemplo maravilloso, decirle al país, aquí estoy yo puedo, ¿por qué no puedes tú? Exactamente. ¿Por qué si tú eres mi vecino y no pensamos igual me tienes que ver con odio? En estos días fui protagonista de una escena lamentable, de verdad. Acompañaba a mi madre a una clínica y encontré a un vecino de años y sus hijas. Me dio dolor, hasta lástima, ver a esas niñas que yo había cargado llenas de odio. Y cuando le digo al papá, ¿qué es esto? Me dice, no hombre, Mesuti, en el colegio las enferman de odio y tuve que regañarlo. Pero póngase los pantalones, usted es el papá de la familia, enséñele valores a sus hijas para que no odien, porque Mira, el que alberga odio en su corazón está condenado a la muerte. pero además, y discúlpenme acá el mal chiste, pero la amargura y el odio secan. Es así. Entonces no solo está, más allá de estar muerto en vida. No es un chiste, es la realidad. Exacto, más allá de estar muerto en vida, es que se nota en tu expresión facial cuando el odio y la amargura te han llevado. El amor enaltece, Sí. el sentirse útil enaltece y lo coloca a uno justamente, como decíamos, en otro rol ante la sociedad que despierta lo más hermoso del ser humano. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por rescatar la ética y la moral en esas filas de la revolución, porque es que nada en la misma peor. posición, que entiendan que tenemos que convivir, queramos o no, y que aquí cabemos todos, pero con respeto y tolerancia, y ellos pueden pensar distinto a nosotros, pero debemos respetarnos. No es posible que nosotros, siendo gobierno, tengamos que seguir soportando que estos maldirigentes de la oposición hayan infectado de odio a sus seguidores y eso se traduzca en violencia. Pero es que porque este es eso el único producto país de donde quienes andan conspirando están no solo por la calle abierta y libremente, sino esta que dictadura. convierten eso en un negocio. O sea, aquí es donde, yo creo que es el único país donde quienes están conspirando están gritándolo por los medios y además beneficiándose económicamente de ese afán de Si el más conspiración. conspirador recibe más dólares del imperio. Y hay que increíble. decirles a quien lo financia que volvieron a perder esos reales, Sí. y discúlpeme el coloquio, pero volvieron a perder esa plata, porque es que justamente la mayoría de la población les insiste en que ese no es el camino, que nos falta mucho por hacer, muchísimo, que necesitamos del esfuerzo de todos, sí. Me está diciendo que la población insiste en que ese es el camino, pero yo creo que la dirigencia opositora no escucha eso o no entiende. Pues que la historia lo juzgue, Roberto, ¿sabes? Que la historia precisamente nos permita, así como nos ha permitido en la revolución, el surgimiento de nuevos liderazgos, de nuevas voces y el fortalecimiento justamente de nuestros liderazgos históricos, que la propia historia también permita que de esas filas de la revolución en algún momento surjan nuevos liderazgos que además no mercantilicen su opinión y su acción y coloquen el interés de la patria por encima de cualquier diferencia ideológica, que aprendan entonces a debatir en el plano político con la convicción de que la patria es sagrada. Cuando los compañeros y las compañeras que militan en las filas de la oposición reconocen